Ahora me acompaña Larry Johnson, un ex analista de la CIA y experto en seguridad nacional, para discutir. Larry, muchas gracias por tomarte el tiempo de unirte a mí. Siempre es un placer. Gracias por invitarme. Siempre es un placer tenerte en el programa. Ahora quiero conocer tu opinión sobre lo último, ya que sé que Rusia ha hecho un llamado a los soldados ucranianos restantes que han rodeado en Prokrovsk y Kupiansk para que se rindan, señalando que no tienen posibilidad de sobrevivir. ¿Podrías comenzar diciéndome cómo ves la situación aquí y realmente qué está en juego para Kia? Bueno, tú vives, creo, en Texas, así que eres demasiado joven para recordar a Dandy Don Meredith, quien estaba en Monday Night Football con Howard Cosell en los años 70. Entonces estamos hablando de hace más de 50 años, recuerdo. Y siempre, cuando el partido había llegado a un punto en el que el otro equipo había perdido y no había manera de que pudieran remontar, él comenzaba a cantar The Party's Over. La fiesta se acabó. Eso. Así que lo que haría ahora mismo es poner a Dandy Don Meredith con respecto a Ucrania para cantar La fiesta se acabó. Ellos han terminado. Esto es, ya sabes, si retrocedemos a 2022. En ese año, Rusia únicamente logró realmente llevar a cabo una ofensiva significativa contra Mariupol. Capturaron la ciudad, y lo destacable de ese evento fue que los ucranianos no pudieron organizar una contraofensiva para rescatar a las fuerzas que Rusia había cercado. En 2023, la batalla de Bakhmut dominó durante meses hasta que Rusia finalmente prevaleció. Fue un asunto muy sangriento. En el año 2024 tuvo lugar la batalla de Viva, y la batalla de Adivka, al igual que la de Bakhmut, se prolongó durante varios meses. Fue bastante sangrienta. En este año tenemos aproximadamente 5 o 6 batallas que están al mismo nivel que esas otras 3, desarrollándose simultáneamente en Kupiansk, Mirna, Grod, Pokrovsk, al sur en Zaporizhia y en los alrededores de Kharkiv, ya sabes. En este momento Rusia ha logrado situar el campo de batalla en una condición en la que los ucranianos se encuentran totalmente sobrecargados y superados. Y aun contando con el sólido respaldo de la OTAN, Rusia ha obtenido ventajas claramente evidentes. Llevé a cabo una investigación la otra noche y analicé 3 tipos de armamento: tanques de batalla modernos, proyectiles de artillería y drones. Y hice la simple pregunta: ¿cuántos tanques de batalla modernos está construyendo la OTAN en comparación con Rusia? La respuesta es ninguno. Rusia fabricó entre 60 y 80 unidades el año pasado. En este momento, lo que ha realizado Polonia es adquirir tanques provenientes de Corea del Sur. Se informa que Corea del Sur suministrará 56 tanques de batalla modernos. Pero eso es todo. El punto es que de todos los países de la OTAN, que son 32, incluyendo a Estados Unidos, Rusia fabrica más tanques de batalla principales. Y luego, cuando se trata de reacondicionar tanques más antiguos, Rusia también lleva la delantera. En cuanto a proyectiles de artillería, nuevamente, Rusia tiene una ventaja sobre la OTAN de 3-1 a 4-1. Drones. Rusia disfruta de una ventaja que varía de 2-1 hasta 3-1. No hay un solo área de armamento. Quiero decir, si hablamos de misiles hipersónicos, Rusia tiene 4 variantes, en realidad 5, si contamos una de las que el Iskander llaman el hipersónico del hombre pobre. Occidente no posee ni siquiera uno, absolutamente ninguno. Lo que vemos es que la OTAN tiene una percepción exagerada de su capacidad y sigue hablando con firmeza: sí, vamos a dar esto a Ucrania, y eso fue tomado por Ucrania. El inconveniente para Ucrania es la carencia de fuerza laboral. Ese es el principal problema. Durante mi estancia en la ciudad de Moscú en las semanas recientes, tuve la oportunidad de mantener una conversación con el ex primer ministro Azarov. Fue primer ministro en Ucrania desde 2010 hasta 2014 y me dio una estadística alarmante. Dice, ya sabes, cuando asumí en 2010, dijo que había 57 millones de ucranianos. Dice que ahora hay unos 20 millones de personas, lo que significa que 37 millones se han ido del país. Bueno, algunos, ya sabe, creo que las bajas ucranianas son alrededor de 1.5 millones, tal vez un poco más, pero la mayoría se ha ido. Y le dije, ya sabe, de manera algo jocosa, pero era verdad:
Bueno, le comenté, ya sabes, resido en Florida, al sur de Tampa. Mi dentista es originario de Ucrania, ¿de acuerdo? Y tuve un reparador que vino a la casa el otro día para arreglar la tubería de agua de un refrigerador. Era de Ucrania, Kiev. Sí, considero que sus cifras son bastante precisas. Sin ese tipo de fuerza laboral, Ucrania no puede sostener sus fuerzas en el campo de batalla. Y solo para ponerlo en perspectiva, la distancia de esta batalla se libra a lo largo de una línea que se extiende aproximadamente desde Baltimore, Maryland, hasta Miami, Florida. Imagina si tuvieras 300.000 tropas para desplegar. Los rusos han desplegado 700.000. Todavía no son demasiados hombres a lo largo de una línea que, ya sabes, tiene aproximadamente 1.200 millas o incluso 1.100 millas. Así que tú, y avanzando a lo largo de toda esa línea para tomar el control. Eso es lo que pasa. Rusia está avanzando constantemente hacia el oeste y Ucrania no tiene una respuesta. Sí, y es realmente interesante mientras observas cómo se desarrolla esto y tienes, ya sabes, Rusia sale la semana pasada y dicen, oye, tenemos, ya sabes, alrededor de 10.500 soldados ucranianos rodeados, básicamente. ¿Qué quieres que hagamos en esa versión de, bueno, podemos matarlos a todos, pueden rendirse? Correcto. Sabiendo la escasez de personal en Ucrania, y miro a la OTAN y tienes razón, es como si no parecieran tener una respuesta, no parecen tener un oh, ¿qué hacemos ahora? Esta idea de que, ya sabes, sé que hay imágenes circulando de un par de Black Hawks acercándose a las líneas del frente y ves a los chicos que salen, simplemente son eliminados en cuestión de segundos. Y entonces, al observar la situación sobre el terreno, ¿cómo ves eso para la OTAN y realmente su estrategia o incluso la falta de ella porque no parece que tengan una en este momento? ¿Sabes eso? Lo has clavado. No hay estrategia en Occidente. Una de las cosas, durante mis 12 días en Moscú y al reunirme con una variedad de oficiales militares de alto rango, así como con algunos corresponsales de guerra, es la gran diferencia entre cómo los rusos hablan sobre Occidente y cómo Occidente habla sobre los rusos en Occidente. Es extremadamente despectivo, resulta insultante, son débiles, son realmente estúpidos, poseen un liderazgo deficiente. Siempre es muy despectivo. Mientras que los rusos con quienes conversé y, ya sabes, probablemente el más reconocido de ellos es el teniente general Apti Aladinov. El teniente general Apti Aladinov concibió y lideró la operación. La incursión en Suja durante el mes de marzo de este año, y en esa operación los rusos se infiltraron en un gasoducto que, como sabes, probablemente tenga aproximadamente unos 4 pies de diámetro, pero no puedes estar de pie y caminar completamente erguido. Avanzaron encorvados, portando armamento y municiones a lo largo de 13 kilómetros hasta que finalmente alcanzaron el punto en Susu donde emergieron. Así que este es el mencionado general Alaudinov. Él fue quien ideó esa estrategia y la dirigió. No dijo, aquí muchachos, tengo este excelente plan para ustedes. Vayan a ese túnel. ¿Viene general? No, yo no. ¿Bromea? Es muy difícil. No, él lo lideró, desde el frente. Y cuando hablas con ellos sobre Occidente, hablan del ejército de los Estados Unidos y de las fuerzas de la OTAN en términos respetuosos. No dicen nada degradante ni insultante. Ellos admiten libremente que sí, somos mejores combatientes que Occidente, somos mejores que Estados Unidos, mejores que la OTAN, pero no lo hacen de una manera que subestimen al enemigo, y eso ha sido el caso de Occidente, ese ha sido el problema en Occidente. Occidente está subestimando la capacidad de Rusia. Si te detienes a reflexionar y lo observas objetivamente ahora, desde la semana pasada, Putin ha anunciado el despliegue de 2 nuevos sistemas de armamento, uno en la superficie y otro en el ámbito submarino. El submarino recibe el nombre de Poseidón. El que está en la superficie es un misil de crucero denominado Brezhnik y está equipado con un reactor nuclear interno. Un reactor nuclear en miniatura es lo que proporciona la propulsión a ese misil. Antes, cuando negociábamos control de armas, decíamos que era un misil balístico intercontinental si podía recorrer 5.000 millas o más. O es un misil balístico de alcance intermedio porque solo puede llegar a 2.000 millas. Bueno, ¿cómo categorizas este? Porque puede.
Es el conejito Energizer de los misiles de crucero. Sigue y sigue y sigue. Es algo nuevo, y Occidente no tiene nada comparable a eso. Nada. Sí, es muy, muy revelador cuando miras a Occidente y dices está bien. Y creo que fue Lavrov quien dijo algo en el sentido de que sí, han estado muy callados desde que hicimos ese anuncio. Correcto, no es como si estuvieran intentando comunicarse o haciendo declaraciones importantes al respecto. Y es interesante porque cuando observas la forma en que están manejando las cosas o incluso la manera en que Kiev está manejando las cosas, ves a Kiev en una posición donde se niegan a reconocer la realidad. Correcto. Siguen restando importancia a los informes de Moscú. Dicen que Zelensky estuvo a menos de 20 kilómetros de las líneas del frente de Pokrovsk para una sesión de fotos. Básicamente, él está advirtiendo que Rusia ha reunido más de 170.000 soldados. Sin embargo, considerando el déficit de personal de Kiev y sus carencias en armamento, ¿cómo percibes este enfoque en la guerra de propaganda? Porque al final del día, eso es a lo que se reduce, como si esa fuera la guerra clave. Enfoquémonos en la propaganda, enfoquémonos en negar la realidad en lugar de observar la situación en el terreno y tal vez plantear algunas preguntas difíciles allí. Bueno, eso es correcto, tienes toda la razón. Lo único que Occidente está logrando, mucho, mucho mejor que los rusos, es la guerra de la propaganda. Han sido verdaderos maestros en ese ámbito. Sin embargo, llega un momento en el que la realidad inevitablemente se impone. Supongamos que yo difundiera la propaganda que dijera, oye Rachel, solo necesitas atarte 2 almohadas de plumas a cada brazo, subir a un edificio de 30 pisos, agitarlas rápido y fuerte, y luego saltar. Estarás bien ahora mismo, y eres demasiado inteligente, no lo creerías. Sin embargo, si decidieras, oh, está bien, sí, eso es cierto, y actúas en consecuencia, oh, ya sabes, no puedo. No soy muy bueno en matemáticas y calcular los 32 pies por segundo al cuadrado mientras caes al suelo serían 1 segundo o 3 segundos. Pero en algún momento de ese proceso te darás cuenta de que mis suposiciones ya no funcionan y la realidad se impone, y en ese caso te enfrentarás a la realidad cuando toques el suelo. Estuve hablando antes con una corresponsal en Bulgaria y ella me decía, mira, ya sabes, siempre nos dicen que cada vez que dices algo que es real, un hecho real como, vaya, los rusos han rodeado a un número significativo de tropas ucranianas y en la región de Prokrovsky comentan, oh, eso es simplemente propaganda de origen ruso. Y mencioné, ya sabes, hemos llegado al momento en que si afirmas, oye, el sol emerge por el este, eso es propaganda de origen ruso. Los perros generalmente tienen 4 patas. Eso es propaganda rusa, así que es un hecho comprobablemente cierto. Y las personas continúan manipulando y esforzándose por pretender que esa realidad no está presente. Y mire, no creo que sea nada. Es una mera coincidencia que en Occidente se haya dominado con esta noción de que un hombre biológico, puede afirmar ser una mujer y por lo tanto es una mujer. Sabes, porque es el mismo tipo de ilusión en la que construyes un mundo mítico para ti mismo e intentas vivir dentro de él. Bueno, la realidad para los ciudadanos ucranianos es que las balas rusas, las bombas rusas, los misiles rusos y los drones rusos son completamente reales. Y no importa lo que Zelensky afirme en Kiev, que, oh no, aquí no ha ocurrido absolutamente nada, nada que ver aquí. La realidad es que esos soldados inevitablemente van a perecer o van a ser capturados. No hay término medio. Sí, y es prácticamente como cuando Kiev sale y afirma, oh sí, los rusos nos lanzaron 500 drones y logramos derribar 490 de ellos. Es simplemente que esos 10 que lograron pasar impactaron 500 objetivos y uno se queda reflexionando, bueno, intentando seguir su razonamiento matemático. Pero sí, es una situación muy grave, no solo para estos soldados ucranianos que están rodeados, sino para todos aquellos que están siendo enviados al frente. Y sé que cuando se trata de Pokrovsk en particular, este lugar es conocido como un centro logístico y de transporte clave para Kiev. Y dadas las ventajas que tiene Rusia, el hecho de que el tiempo está de su lado, la mano de obra está de su lado, las armas están de su lado,
y tienes estas líneas defensivas que se están desmoronando en el lado de Kiev. ¿Dónde nos deja eso exactamente? ¿Y existe alguna preocupación en tu mente sobre que la OTAN se dé cuenta de lo que está aconteciendo y trate de encontrar una manera de intensificar esto? Sí, bueno, y es precisamente ahí donde volvemos a los números que te mencioné anteriormente con respecto a los tanques, los proyectiles de artillería, los drones, las FABs, ya sabes, las bombas planeadoras que poseen, los misiles que tiene Rusia, ya sabes, la OTAN no tiene nada más que propaganda. Sabes, no poseen. Sus almacenes no están completamente repletos hasta el techo de armamento sin utilizar. En realidad han malgastado cada una de las ventajas que creían que poseían. Y ahora el inventario se encuentra extremadamente reducido. Lo único que podría modificar esta situación y transformar el conflicto en algo considerablemente más amplio y mucho más letal para Occidente es si Trump cede y permite que se desplieguen misiles Tomahawk y esos misiles se disparan efectivamente hacia Moscú o San Petersburgo. Eso es precisamente lo que escuché con bastante frecuencia tanto de los líderes militares como de los políticos con quienes hablé en Rusia, que eso obligaría a Rusia a actuar, principalmente porque no pueden determinar cuándo se lanza un misil Tomahawk. No pueden determinar si lleva una ojiva nuclear o no, y debido a que posee esa capacidad, Rusia se verá obligada a asumir que es una bomba nuclear y tomarán medidas de represalia adecuadas, lo que significa que esto podría verdaderamente escalar y salirse de control. Y creo que, ya sabes, esa es una de las razones por las que Putin y Trump tuvieron una conversación la semana pasada, porque antes de eso, Trump estaba diciendo, sí, le enviaremos Tomahawks. Y tras esa charla, Trump comentó algo como, no, no, no haremos eso porque considero que Vladimir Putin le explicó a su amigo Donald Trump de manera muy clara que si procedes con esto, así es como tendremos que responder, y estás corriendo el riesgo de desencadenar una guerra nuclear. No te estoy diciendo que no puedes hacerlo, solo te estoy diciendo cuál va a ser la consecuencia. Tú decides, ya sabes, así es como es. Putin no va a imponer una exigencia ni trazar una línea porque es consciente de que Trump puede comportarse como un niño caprichoso y decir, oh, no me vas a decir qué hacer. Pero ya sabes, lo expuso de una manera que Trump entendería cuáles serían las consecuencias, porque Trump no es un tonto en ese aspecto. Así que esto es. Estamos en una etapa crítica en este momento, en esta guerra. La capacidad de Ucrania para sobrevivir se está volviendo menos con cada día que pasa. Sé que algunos mencionan un estancamiento. No lo es. Y que, oh, Ucrania puede aguantar otros 2 o 3 años. No, no pueden. Y como está demostrando Rusia, solo mira el ritmo de actividad en 2024 comparado con este año, una expansión dramática. Y no es Putin quien está tomando las decisiones, es el Estado Mayor ruso. Han desarrollado el plan, lo están implementando y ejecutando. Sí, es muy, muy revelador cuando miras la situación en el campo de batalla y sigues observando, y supongo que esto se remonta a la guerra de propaganda, ¿verdad? El New York Times, argumentando, tal vez fue, vaya, puede que ya haya pasado un año, argumentando, oh, bueno, no ha habido tanto movimiento en el campo de batalla. Y luego entran y más o menos admiten que sí, de hecho, Rusia está ganando más territorio, pero por supuesto sabemos que en realidad Rusia no está en esto por el territorio en el que están. Esto es una guerra de desgaste dirigida al régimen de Kiev en su totalidad y a su ejército. Y al final del día, esto es por supuesto una guerra de poder entre la OTAN y Rusia. Y entonces, cuando se trata de la posición de Rusia, sé que algunas personas han sido críticas y se han frustrado con el gobierno ruso porque sienten que sus declaraciones contra Trump o contra los EU no son lo suficientemente duras, que no hay suficiente de un oye nosotros. Estamos marcando un límite, le estamos mostrando dónde está nuestra línea roja, que aún existe. Quizás sea porque es Donald Trump y sienten que, como mencionabas, no se puede simplemente entrar y decirle cómo serán las cosas. Tienes que entrar y venderle un poco la idea. ¿Cómo ves la posición en la que se encuentra Rusia, ya que claramente están avanzando en el campo de batalla? Correcto. Llegando al punto en el que podríamos ver en el futuro que el régimen de Kiev se desmorona, pero al mismo tiempo también teniendo que darnos cuenta de bien qué viene después de eso.
porque la OTAN sigue siendo una amenaza con la que todavía tienes que lidiar. Y especialmente al observar algunos de estos países en Europa, no parecen querer retroceder, ya sea que tengan las armas o no, ¿sabes? Esto es. El mundo occidental está abordando esta situación como si se tratara, ya sabes, de un partido de fútbol o un juego de fútbol americano en el que tienes un tiempo determinado. Es la segunda mitad y ahora estamos en el minuto 89. Solo les queda un minuto para jugar. Rusia no lo ve de esa manera en absoluto. Rusia no está bajo presión de tiempo. Francamente, al caminar por Moscú, no se notaría que hay una guerra en curso porque no la están tratando como una guerra en la que movilizan completamente a la población y se le pide a la población que haga sacrificios para que todo el poderío económico de Rusia se aplique a la situación. Y la razón por la cual no están llevando a cabo esa acción es porque consideran, y creo que con justificación, que pueden manejar la situación. No necesitan apresurarse, no tienen la necesidad de arriesgarse a tomar medidas que podrían escalar a un conflicto nuclear con los Estados Unidos. Que su objetivo final de desmilitarización y desnazificación de Ucrania está progresando, no retrocediendo. ¿Sabes? Los ucranianos no han logrado capturar y mantener territorio en su propio país, en su propia tierra, en Ucrania o en territorios que anteriormente formaban parte de Ucrania. Mientras que Rusia ha demostrado repetidamente durante los últimos 3 años y medio, especialmente a partir de 2023, que pueden detener las ofensivas ucranianas y que Rusia puede continuar avanzando hacia el oeste, lo cual han estado haciendo ahora con él. El ritmo de esto se ha acelerado. Muchos analistas occidentales hacen esto. Yo lo llamo un truco de abogado. Dicen, oh, Rusia solo controla el 22% de Ucrania. Bueno, eso, están calculando toda la tierra que está al oeste del río Dnieper. Rusia no está persiguiendo la tierra situada al oeste del río Dnieper. No lo está haciendo. No tiene la intención de ocuparla porque Rusia no requiere más territorio. Sabes, Vladimir Putin no es Adolf Hitler escribiendo Mein Kampf y hablando sobre la necesidad de Lebensraum, este espacio abierto hacia el este. Rusia tiene 11 zonas horarias de territorio. No lo necesitan. Lo he escuchado repetidamente de altos funcionarios económicos y líderes políticos. Se preguntan qué realmente necesitamos en Europa. Es como si Europa no poseyera ningún recurso natural significativo que Rusia no tenga. Y ciertamente Rusia no requiere más territorio, especialmente con una multitud de personas deambulando por ahí con el cabello teñido de azul y verde, ¿verdad? Y enfrentándose al desafío de descubrir cuál es su identidad de género. Entonces, ya sabes, Rusia no tiene ninguna intención de invadir el continente europeo, pero reconoce que, en última instancia, tiene que derrotar a la alianza de la OTAN. Y eso es lo que está sucediendo. El acuerdo que ha estado sobre la mesa desde el 14 de junio de 2024 por parte de Putin es que Occidente acepte las 5 nuevas repúblicas de Rusia: Crimea, Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, que esas sean permanentemente parte de Rusia, que todas las tropas de la OTAN y ucraniana se retiren de allí y que la OTAN y Ucrania terminen cualquier posibilidad de relación. Eso es lo que Rusia quiere. Pero han dicho, oye, si no haces eso, entonces vamos a tomar Dnipropetrovsk, vamos a tomar Charkov, vamos a tomar Sumy, vamos a tomar Poltava, vamos a tomar Odessa y vamos a tomar Kiev. Y luego celebraremos elecciones para ver si la gente quiere ser parte de Rusia o de Ucrania y habrá elecciones supervisadas internacionalmente. En ese momento es probable que Rusia siga creciendo, pero crecerá porque la gente votó para unirse a nosotros, no porque les apuntamos con una pistola. Ahí es a donde se dirige esto. Y no hay nada que la OTAN pueda hacer para detenerlo. Sí, creo que eso es realmente el recordatorio al final del día, ¿verdad? La OTAN eligió esta batalla, eligió esta pelea y ahora están en una posición en la que tienen que vivir con las consecuencias de sus acciones y hasta qué punto realmente han empujado a Rusia al límite en este momento. Sé que hay mucho en juego aquí en todos los aspectos y agradezco que te tomes el tiempo para unirte a mí hoy y desglosar todo.
Larry Johnson, un ex analista de la CIA y experto en seguridad nacional. Muchas gracias por su tiempo y sus conocimientos. Gracias, Rachel. Un placer.